Listo. Hola, buenos días con todos. Muchas gracias por estar aquí, primeramente. Yo quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este evento, en particular a Paola, a Silvia, que son las personas que conozco que me han invitado a venir acá. Estoy muy contento, es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar en mi ciudad natal realmente sobre temas que competen a mi trabajo y estoy realmente feliz por esa situación. Así aprovecho para visitar a mi mami, que todavía está por aquí, y ver a mis amigos, que es bueno, yo me voy a liberar un poquito de esta situación que es molestosa en realidad. Vamos a ver cómo funciona la tecnología. Y bueno, voy a hablar hoy sobre técnicas moleculares, digámoslo así, es el nombre más apropiado que encontré para explicar esto, que tiene que ver con el estudio del proteoma, es decir, la composición proteínica de los seres vivos. Yo espero que esta charla, que de alguna manera es muy general quizás y que no logra enfocar muy detalladamente muchos de los aspectos que son importantes en este grandísimo campo científico, de todas formas sirva para motivar a esas caras jóvenes que veo aquí, a estos estudiantes que todavía tienen que hacer importantes decisiones profesionales en su futuro, y espero que en realidad de este evento tan bonito y tan bien organizado, pues obtengan buenas ideas y algunas cosas interesantes que llevarse consigo, ¿cierto? Bien, para empezar yo quiero mostrarles esta cosa aquí complicadísima, y esto es algo que tiene que ver con lo que está pasando en el mundo ahora. Un reto europeo, una gran iniciativa europea del 2007 trata de empezar a estudiar algo que se llama la biología de sistemas. Esto lo voy a tratar de explicar enseguida un poquito más en detalle porque me parece que es importante para enmarcar el campo en el cual la proteómica, esta medición de proteínas, digamos, engloba esta medición de proteínas, ¿cierto? Lo que ustedes ven aquí es el mapa del proteoma, como se conoce, o sea, las proteínas de la levadura, ¿cierto? Algo que muchos de ustedes posiblemente están familiarizados. Y lo que aquí se ve son unos puntitos que representan diferentes proteínas, y todas estas líneas que las unen son las relaciones entre sí, ¿ya? Esto es complicadísimo, ¿verdad? Aquí está representado el 78% de todo el proteoma, y es un clúster gigantesco de proteínas. Es interesante que si ustedes, por ejemplo, remueven algunas de estas proteínas de la levadura, por ejemplo, las que están con puntitos rojos aquí, los efectos de esa remoción son mortales para la levadura, por ejemplo. Los amarillos son, bueno, no son mortales. Los verdes no son mortales, perdón. Los anaranjados provocan un crecimiento más lento, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, detrás de todo este mapa complicado que ustedes ven aquí, hay de hecho la intención de entender cómo funciona la levadura, ¿cierto? De una manera más mecanística, más profunda. Aquí hay otro esquema que no voy a explicar para nada, pero lo que yo quisiera que ustedes entiendan conmigo en este momento es que cuando nosotros en la actualidad conceptualizamos a un ser vivo, ¿no es cierto?, partimos de verle como una colección de células que ya de por sí son sistemas bastante complejos. Y ambos seres vivos y células son, como digo, estos sistemas complejos que requieren el uso de herramientas cada vez más sofisticadas para comprenderlas. La idea es, pues, eventualmente obtener a través del estudio de lo que son los genes, las macromoléculas, los metabolitos, etcétera, un montón de cosas que están dentro de una célula y de un ser vivo, ¿cierto? Entender cómo es que esta cosa llena de elementos relativamente simples funciona de una manera tan complicada y tan interesante, ¿cierto? Aparece un número de elementos que no están digamos, contemplados aquí. Por ejemplo, lo que llamamos propiedades emergentes, cosas como la conciencia, la vida misma. ¿De dónde salen? Somos una colección de proteínas, genes, etcétera, pero ¿por qué estamos vivos? Es parte del problema, ¿cierto? ¿Y cómo es que estos sistemas son tan robustos? ¿Cómo es que si la temperatura cambia no es que nosotros nos morimos, digamos, de una manera tan sencilla? Es decir, podemos vivir entre menos 20 grados centígrados hasta más 40, más 50, ¿cierto? Hay una gran estabilidad en el sistema. La idea entonces detrás de este paradigma es encontrar una cadena causal, es decir, una relación causa-efecto entre algunas de estas cosas, montones de ellas que hay aquí, pues, y otras. Es decir, quién causa qué y cómo lo hace. La idea es de pronto armar un modelo determinístico o estocástico, eso no importa mucho, pero un modelo que nos permita describir cómo funciona el ser vivo. Es decir, en este sentido la biología lo que trata de hacer es de aproximarse a la física, que es lo que la física es lo que hace, ¿cierto? Cuando mira la naturaleza trata de construir modelos que le digan qué hacer. Entonces, tenemos un modelo posiblemente, si tenemos suerte, y basados en esta cadena causal, ¿verdad?
La única forma de validar este modelo es, pues, obviamente a través de experimentos. Y lo interesante es que muchas veces el modelo le sugiere a usted los experimentos que tiene que hacer, de forma de que esta relación es bastante dinámica, simbiótica en cierta forma, y finalmente, pues, eventualmente nos lleva a comprender cómo funciona el modelo. Y aquí hay algo nuevo que quizá no hemos visto antes, al menos en biología, y es que ahora posiblemente podremos hacer simulaciones, ¿sí? ¿Qué pasa si cambiamos esto aquí? ¿Qué pasa si movemos esto de acá? ¿Qué pasa si añadimos esto aquí? ¿Ya? Y podemos ver qué es lo que resulta en el modelo para luego irlo a buscar en la naturaleza. Esto no es tan normal en la biología todavía, al menos no desde el punto de vista de un ser completo, de una célula, por ejemplo. ¿Ya? Para esto obviamente tenemos que comprender y poder predecir las funciones celulares, ¿verdad? Y si logramos estar ahí, imagínense lo que se abre para todos nosotros por delante, ¿sí? Tenemos la capacidad de hacer algo que podemos llamar la ingeniería biológica. En particular, podemos pensar en construir organismos sintéticos. Estas son cosas que ya se están intentando hacer en la actualidad, ¿cierto? Podemos modificar organismos, esto lo hacemos desde hace años, ¿sí? Simplemente hibridizando o mezclando especies, por ejemplo, pero de otra forma, utilizando este conocimiento, es lo que esperamos que se pueda hacer, ¿sí? Vamos en este sentido, pues, a influir en la biotecnología, vamos a trabajar en este campo gigantesco que se llama la nanobioinfo, es decir, la revolución moderna que se nos avecina gracias a la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Hay dos formas de atacar este problema desde la biología de sistemas. Uno es lo que se llama modelos o formas de trabajar top-down, de arriba hacia abajo. Los otros son bottom-up, de abajo hacia arriba, ¿cierto? Y bueno, en realidad de lo que se diferencian es en cuánto detalle le damos, cuánta atención prestamos a los detalles moleculares, ¿cierto? Esto es un poquito una materia de elección, pero obviamente, como siempre resulta en estos casos, la mejor forma de trabajar es usando lo mejor de ambos mundos, de esto y de esto de acá, ¿ok? Pero aquí hay algo que yo quiero que ustedes vean claramente, y es que la modelización aquí, o el entendimiento de estos sistemas biológicos, se basa en la actualidad necesariamente en un alto volumen de lo que llamamos datos ómicos. Y sobre esto voy a hablar en realidad hoy, porque la proteómica es una de esas fuentes de datos ómicos, ¿ok? Aquí están un montón de ómicas, y de las que ustedes quizás oyeron hablar más es obviamente de la genómica, ¿cierto? Aquella que tiene que ver con el genoma, ¿cierto? La genética. Básicamente el ADN presente en el núcleo de las células de todo ser vivo. Pero aquí hay un montón más de cosas, miren ustedes. El proteoma en particular es aquel que se encarga de estudiar todas las, o mejor dicho, es un concepto que engloba todas las proteínas dentro de un ser vivo, ¿ya? Deriva en la proteómica, hay el transcriptoma, el metaboloma, el glicoma, etcétera. Hay un montón de opciones dependiendo de qué quiere alguien estudiar y cómo lo quiere hacer. Por ejemplo, lípidos, qué sé yo, pues también son importantes moléculas en los seres vivos, y el nuevo paradigma de estudio de estos lípidos pues es la lipidomica, por ejemplo, ¿ok? Entonces hay un montón de recursos dedicados a todos y cada uno de estos campos, y en particular, por ejemplo, para la proteómica, que es lo que yo quiero explicar hoy día. Y nuevamente a lo que me refiero cuando hablo de proteómica es al estudio sistemático, a la colección, digamos, de la colección de proteínas de un organismo. Esto implica conocer su estructura, conocer su función y